Bienvenidos a Discovering con James, mis amigos. Como siempre los recibe su buen amigo James Mendoza. Y estamos una vez más mostrándoles no la ciudad de Nueva York en esta ocasión, sino otro maravilloso lugar que he tenido la oportunidad de visitar. Así es, por primera vez cruzamos el charco y estamos nada más y nada menos que en otra maravillosa ciudad, New Delhi, en la India. Estoy aprendiendo muchísimo y el tema principal del canal no va a cambiar. Seguimos hablando de Nueva York, pero no podía perder oportunidades como estas para que ustedes aprendan un poco al igual que yo y tratar de que sientan un poquito esta maravillosa experiencia. El lugar que les voy a enseñar el día de hoy es nada más y nada menos que con la compañía de un buen amigo del canal también, Viraj. ¿Qué tal? Miren a quién les tengo de nuevo. ¿Se acuerdan de Viraj? Si no se acuerdan de él, aquí les dejo el link del video que hicimos sobre el barrio hindú en Nueva York. Y ahora miren cómo es la vida. Estoy en la mismísima India. Es increíble tenerte aquí. Es increíble, para mí es increíble no puedo estar creerlo aquí. Todavía. Tuve la oportunidad de venir al matrimonio del hermano de Viraj. Y bueno, pues ahora estamos también aprovechando para grabar un poquito de contenido. No es todo lo que hubiese querido poderles mostrar, pero ha sido muy agotador. La boda dura muchos días. y bueno, no se ha podido, pero aquí estamos. ¿Cómo estás, Viraj? ¿Qué tal? Cuéntame. Siendo muy bien. Hemos obviamente festejado mucho en estos días de la boda de mi hermano. Pero ahora también queremos relajarnos, queremos conocer un poco de la ciudad. Y este lugar, Humayun Tomb, es magia. Es como uno de los sitios para mí más importantes de Nueva Delhi. Efectivamente, si visitas New Delhi, este es de esos lugares así top que debes ir y debes visitar, y Viraj nos va a enseñar un poco y vamos todos juntos, ustedes y nosotros, a aprender. No te olvides de suscribirte al canal, estamos en redes sociales, Instagram, Facebook, y comenzamos. Comenzamos ya. New Delhi, específicamente la ciudad en la que estamos, tiene muchísimas cosas para ver, muchos monumentos, mucha historia también en las cosas que apreciamos, y por eso estamos ahora en este maravilloso monumento que no se pueden perder cuando visiten New Delhi, que es... Se llama Humayun Tomb, está en el Central Delhi más o menos, cerca de una colonia que se llama Nizamuddin, que es muy popular. Realmente tiene una población muy grande de musulmanes en Nueva Delhi. Sí, me he dado cuenta de eso, buen punto. Claro. Hay algunas religiones que prevalecen aquí y entre ellas son los musulmanes. Sí, se practica bastante esa religión como el hinduismo y otras más. Exacto, y no es una coincidencia que el barrio es al lado de esta arquitectura que también originalmente es musulmana. Correcto. Los emperadores musulmanes que crearon esta estructura también crean una colonia al lado. Mencionas un muy buen punto porque la India quiso ser conquistada en muchas ocasiones por diferentes imperios de Asia Central. Eso lo he aprendido en los días que estoy aquí. Sí. Entre ellos están el imperio Mughal. ¿Mughals? Mughals, sí, así dicen en inglés, también supongo que en español. Yo creo que en español es Mughal, pero bueno, vamos a decirle Mughal. Pero bueno, Mughals en inglés igual sabemos de qué estamos hablando. Claro. Y bueno, ellos eran musulmanes, entonces por eso desde ahí viene la implementación de esa religión en la India. Esto es una tumba y es algo que a mí me llama mucho la atención porque no es la única. Hay muchos monumentos de este tipo que también son tumbas. Cuéntanos un poquito de eso, Viraj. Pues básicamente lo crearon el rey en ese momento. Humayun lo creó para hacer una tumba para su mujer y también él. Entonces pues la tumba principal está dentro del edificio, lo que ves, y también abajo. Entonces hay algunos cuerpos que están arriba, algunos cuerpos que están abajo. Y también si vamos a caminar un poco vas a ver que hay pues tumbas afuera también. Supongo que para gente que son menos importante que el rey y la reina y la familia, ¿no? Ahí dijiste algo importante también, que los cuerpos aún están aquí. Eso me llamó la atención de otras tumbas que he visitado en este viaje y es lo mismo. De hecho, en algunas se puede ver desde afuera pues no el ataúd, sino el espacio donde está el cuerpo. Seguramente. Me imagino que pues lo construyeron hace tanto tiempo, o sea, construyeron el Humayun Tomb en 1572. Otro buen punto. Pues me imagino que el cuerpo todavía no sigue. Pero puede ser que pues hay algunos, ¿cómo se dice? ¿Como restos? Sí, restos quizás. De ellos. Exacto, o por lo menos está el ataúd y eso es lo que pueden ver. Interesante, vamos a seguir recorriéndolo.
Solo quería comentar que vas a ver en todo el edificio como alrededor que hay ventanas afuera y precisamente son para algo que tal vez has pensado porque en ese momento no había aire acondicionado. Ah, y aquí es muy caliente. Ahí en Delhi pues en los meses de verano puede ser muy caliente, entonces obviamente quiere que el aire fluya en la casa, en la estructura. Ah, entonces por eso es. han creado ventanas así para que también entre sol, obviamente porque creamos que como el sol da energía, ¿no? A la vida. Bien. Entonces eso y también que el aire fluye, que el lugar mantiene fresco. Y por eso vas a ver este tipo de estructura. Y hay muchas, les repito, en los otros lugares que he visto es así mismo, hay muchas ventanas, Sí. inclusive parecidas a esas en toda la estructura de la tumba o de lo que sea que estemos viendo. Exacto. Otro dato importante. La ciudad de New Delhi es muy agitada, hay muchísima gente, hay mucho ruido, hay mucho estrés, como en Nueva York más o menos. Pero algo que también me llama la atención es que lugares como este te permiten tener unos jardines, unos espacios verdes impresionantes que van muy bien con la estructura que están visitando y los transporta porque siento que me ha sacado del bullicio de la ciudad, de los mercados. Y bueno, ¿qué me tienes que decir sobre eso, Viras? Sí, o sea, precisamente es como lo que me encanta de este lugar es que todavía lo han mantenido muy bien, todavía sigue siendo un lugar muy tranquilo. Puedes venir aquí, aunque es una estructura muy grande, muy importante, lo tratan también como un parque recreacional. O sea, mucha gente viene solamente para pasear, para caminar, a veces para correr alrededor de esta. Sí, me doy de esta cuenta, estructura. vienen muchas familias también, como a Exacto. pasar el domingo, cosas así. Así, o sea, después de, no sé, una cena, un almuerzo, mucha gente viene aquí solo para pasear. Porque el lugar es muy bonito, lo han mantenido muy bien. Hay jardines alrededor de la estructura y también van a ver que es muy simétrico. O sea, hay jardines en esta parte, en atrás, a la izquierda, en el frente también hay jardines. Entonces, son lugares para relajarse, ¿no? Y por eso también lo crearon, aunque es una tumba. Pensaron, me imagino en ese momento, que Supongo, también ¿no? lo iban a utilizar como un lugar para que la gente lo visite. Bueno, es verdad, exacto, porque si era una tumba, esperaban que vengan personas a rendir tributo o homenaje a las personas que están Exacto, enterradas aquí. exacto. Y también, ahora que mencionas eso de los espacios grandes, es impresionante cómo, para mí, hayan dedicado tanto espacio y tantos detalles para una tumba. Pero tú me decías la razón, ¿cuál era la razón? Pues la razón es simple, es la riqueza en ese momento en la India. Las ganas de mostrar el poder. Estos que tenían. reyes y estas familias tenían tanto dinero que Exacto. pudieron gastar solo para crear una tumba, una estructura tan grande, que no solo tiene esta estructura que vamos a ver después, que tiene también puertas, que también tiene otras partes, otras estructuras que tienen otro significado. Entonces, sí, en ese momento India era uno de los países más ricos en el mundo. Impresionante, increíble, y esa es una de las razones por las cuales siempre quiso ser conquistado y fue conquistado por algunos imperios asiáticos para finalmente ya pertenecer a Inglaterra. Pero, Exacto. como todos los grandes conquistadores, querían siempre llevarse la riqueza de los otros lugares, Sí. de los lugares más, ni siquiera más pequeños, porque la India es enorme. Claro. Pero bueno, en fin, seguimos aprendiendo. Ya entramos y tenemos aquí nada más y nada menos que la tumba atrás de nosotros. Sí, claro. Esto ahora hemos entrado en donde hay la tumba principal. Me imagino que es obviamente la persona más importante para el rey. Porque está en el centro. Sí, claro. No sé, no conozco quién es exactamente, no tengo los detalles, pero ya sé que es la persona más importante porque crearon toda la estructura para... Este es el para ella. emperador, ¿no? El emperador creo que es abajo, Ah, porque abajo también ok, hay una ok. tumba, hay otra Ok, tumba, ok, que donde no podemos entrar. No, ahí no hay acceso, Hay claro. demasiado como seguridad. Sí, ahí no se puede. Entonces No podemos permiten entrar, a los pero turistas. sí puedes ver eso y podemos ver que hay en los otros cuartos hay tumbas de otras personas. También háblame un poquito de los arcos. Vemos muchos arcos en este Claro. tipo de arquitectura. Claro. Es que un detalle interesante es que los mughals
eran de Irán. Entonces, obviamente, como el estilo de arquitectura que trajeron de ahí es así también, que tiene la influencia de arcos, ¿no? Y muy parecido a las mezquitas, que también porque son musulmanas. Es una combinación de ser de Irán, de esa parte del mundo, ser musulmán, que también está metido este tipo de estilo, esta arquitectura de ellos. Entonces vas a ver que en toda la estructura hay muchos arcos afuera y también adentro, con las ventanas. Es tan enriquecedor un viaje como esto. Yo en Instagram les he contado todo. Bueno, por cierto, vayan a Instagram y Facebook a que sigan viendo el material que estoy subiendo sobre este viaje. Hace una aventura impresionante, no solamente por las cosas que estamos viendo, sino el sentido de toda la historia y una cultura completamente diferente a la nuestra, que al mismo tiempo, cuando hay hermandad, unión, eso se rompe. Miren, aquí estamos, dos buenos amigos y de mundos diferentes y aprendiendo muchas cosas. Sí, es la primera vez para James en la India, entonces me encanta que, pues aparte de que vino para la boda de mi hermano, ha podido visitar muchos lugares en Delhi también que son increíbles. Cada lugar tiene su magia, ¿no? Exacto. Y esto es uno de los lugares que tiene en mi opinión, es uno de los lugares más bonitos en Delhi que puedes ver. Estoy completamente de acuerdo y ahora vamos a caminar adentro de las recámaras para ver las otras tumbas que hay y que vean un poquito cómo hay más de una. Son algunas personas las que están en este tipo de lugares. Está súper fresco aquí adentro, me sorprende para lo caliente que... Y me imagino que es por las ventanas, ¿no? Sí, lo que decías de las ventanas. Claro, que el aire fluye adentro, siempre está fresco. Otra vez acertaste, y la luz también, quedan muy bonitas. Quedan muy bonitas las luces. Puedes ver que hay ventanas arriba, hay ventanas aquí abajo también. Supongo que mucha gente también antes vinieron para ofrecer, ¿no? Sus, ¿cómo se dice en español? Rezas. Sus oraciones. Sus oraciones. Eso. Pues para eso también vinieron. Entonces quieren crear un lugar que también estaba bonito. Exacto. ¿No? Para pasar tiempo, para estar con ellos, aunque estaban muertos. Pero interesantísimo, amigos. Ya saben, sigan tomando apuntes de estas cosas y si tienen la oportunidad de hacer un viaje como estos, no lo duden dos veces. Su cabeza se va a expandir como no tienen idea. Las escaleras son terriblemente... Terribles. O sea, no sé cómo James piensa, tal vez tenían piernas muy largas en ese momento, porque son muy inclinadas, ¿no? Es muy difícil para Eso yo me pregunté, yo decía, ¿será que aquí tienen tan largas las piernas? Las tenían ellos porque sí, aquí estoy agarrándome para no caerme mientras caminamos con la cámara. Claro. Son muy elevadas. Y qué bien que esta vez estamos bajando, ¿no? Sí, la subida fue peor. Estas escaleras son terribles, pero una vez más, eso no es nada, vale la pena todo lo que estamos viendo. También veo muchas palmeras, Viraj, aquí en Delhi. En Delhi en general, o sea, es muy verde la ciudad, tiene muchos árboles, muchos tipos de vegetación en la ciudad, pero sí las palmeras... en muchas partes de Delhi sí vas a ver. O sea, aunque no es una ciudad costera, no es como... Eso te iba a decir, no es costera. Y eso es lo que a mí me frustra, que veo tantas palmeras y quisiera ir a meterme al mar. Hace un calor increíble. Demasiado. Estamos como a 100 grados Fahrenheit, me imagino, que eso es lo que yo vi en el teléfono hoy día. No sé en centígrados cuánto es. ¿Centígrados? Me imagino que cerca de 35 o algo así. Oye, déjame checar mi phone. Pero bueno, se siente muy caliente. 74 centígrados. Pues. Ya ven, entonces eso es algo importante también que tengan en cuenta para la vestimenta. Igual aquí es súper fresco, estas camisas son súper... Ya James tiene una camisa de la India. Yo tengo muchas, curtas, ya tengo varias curtas, tengo curtas largas, cortas. Bueno, ya les mostraré eso en los otros videos. Claro. Viraj, cuéntame un poquito más sobre los Mughals, sobre este imperio. Sí, no, eran emperadores que eran muy importantes en la India. Han cambiado tantas cosas cuando llegaron porque estaban ahí por casi 200 años. Wow. En mi opinión, eran mucho mejores como conquistadores como los británicos. Los británicos solo nos robaron. Sí. Pero los Mughals no solo vinieron, pero también construyeron cosas aquí muy, muy bonitas en la India. Dieron mucho a la sociedad de la India económicamente, también como las industrias que crearon. Por ellos vino mucha riqueza en la India y pues después los británicos nos quitaron de eso. Y los Mughals, pues aunque estaban aquí solo por casi 200, entre 200 y 300 años,
cambiaron como el tema de arquitectura en la India, porque obviamente vinieron con su influencia de Irán. Entonces, como vas a ver en el Humayun Tomb, mucho de la influencia, y en Delhi en general, en la arquitectura, tiene influencia de Persia. Sí, ¿no? sí, eso iba a decir. Tiene mucha, ese estilo persa me hace pensar bastante en Aladino, en todo eso. Sí, claro. Y esas similitudes pueden ser a veces un poquito, no confusas, pero yo era como que, a ver, ¿de dónde pertenece esto? Y es otra de las razones por las cuales les digo, es importante venir acá y conocer un lugar como este porque hay una combinación de otros países y de otras regiones de Asia. Entonces tienes una muy buena mezcla y es como que matar algunos pájaros de un solo tiro porque vas a aprender un poquito de otros lugares que están fuera de este territorio. Sí. Igual, impresionante. Lo mismo con el material. ¿De qué material están hechos? El material se llama, en inglés sería redstone. Ajá. Me imagino que usaron ese material por el clima que tiene Delhi y hace mucho calor, ¿no? Durante los meses y obviamente lo querían mantener fresco. Aparte de las ventanas, también querían usar un material que es apropiado para el clima. Que sea buena. Y yo he visto en otros de los lugares que he visitado que también hay combinación de mármol y redstone. Sí, sí. Es que India tiene bastante producción y se encuentra mucho mármol en la India. Entonces, sí, uno de los materiales muy comunes en la India, todavía en las casas son construidos con mármol. Con mármol. ¿No? En el piso también usan mucho mármol en la India. Por eso, porque el mármol no es tan caro, tal vez como en otras partes del mundo. Sí, en otros lugares es caro, pero qué bueno que aquí no sea tanto. Seguimos. Otro punto que a mí me sorprende bastante, me llama la atención, son las entradas que tienen este tipo de atractivos, ¿sabes? De establecimientos, de templos, de tumbas. Son más de una y tan solo la entrada ya es impresionante, llama mucho la atención. ¿Qué me dices de eso? Sí, ya. No, es que esta estructura, como dices, también tiene 4 puertas, ¿no? En cada punto porque querían mantener un tipo de simetría, ¿no? Increíble cómo hasta en eso querían que la estructura sea simétrica. Exacto. Muy, muy importante e interesante. Las puertas te deja un impacto, ¿no? Cuando estás entrando porque hay varias puertas para entrar hasta la estructura como que es principal, ¿no? Sí, es verdad, hay varias puertas, eso es cierto, inclusive si entran al entrar por la entrada principal, son varias puertas o portones hasta llegar a donde está la tumba. Interesante, y también veo mucha similitud con el Taj Mahal. Sí, eso también, o sea, no es una coincidencia que son parecidos en muchas cosas. Bastante. En el estilo, porque el arquitecto es lo mismo que el Taj Mahal. No me dije eso, no sabía. Entonces, por eso puedes ver que cuando entras hay muchos toques, ¿no? Que son muy, muy similares a Taj Mahal. Igual como el agua como fluye hasta la estructura, como ves, aunque no tiene agua en este momento, puedes ver como que sí, me doy esta cuenta. Parte también está es igual en el Taj Mahal. Como quieran crear esta ilusión, ¿no? Espero que te transportaras conmigo al menos por unos minutos en lo que fue esta maravillosa aventura. Gracias por todo el apoyo hasta el día de hoy en su canal y te recuerdo que te puedes suscribir completamente gratis y seguirme en redes sociales en Discovering con James para garantizar que sigamos subiendo contenido. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana con nuevos episodios sobre la ciudad de Nueva York.